Bueno, buenos días a todos. Good morning, everyone. Creo que no todos entendéis inglés. Not everybody understands Spanish, right? So I will try to explain my presentation in English and in Spanish too. Voy a explicaros la presentación, es la primera vez que lo hago en los dos idiomas, en español y en inglés también. Se trata de explicaros una cosa muy sencilla. He dividido la presentación en dos partes, una parte dedicada a la prevención de los crímenes que más frecuentemente sufren las personas extranjeras y los turistas, que en vuestro caso podéis estar en ese colectivo también, y otra parte dedicada a la convivencia, unas normas básicas que sepáis para que vuestra estancia en Málaga sea lo más segura, lo más tranquila y lo más satisfactoria posible. I have split my presentation in two different parts, one of them in prevention of the crime to avoid becoming a victim, and in the other hand, we have the coexistent tips to make your visit in Málaga, your stay, safety and quiet. ¿Ok? Lo primero es explicaros qué tipo de policía o de fuerzas de seguridad vais a encontrar en Málaga. En Málaga patrullamos las calles dos diferentes cuerpos de policía, la policía local o metropolitana, que somos nosotros, que podemos vestir de negro y amarillo o de negro entero, y la Policía Nacional, que viste siempre de negro. Ahí tenéis unas imágenes para que veáis más o menos qué cuerpos de seguridad vais a encontrar en las calles y quiénes os pueden ayudar, porque es muy importante que tengáis presente que nosotros, la policía, estamos para echaros una mano, para ayudaros y para, vuelvo a repetir, hacer vuestra estancia lo más segura y lo más tranquila posible. What kind of law enforcement, la otra por favor, you will find in the streets of Málaga? There are two different police departments, local police department like me. The uniform is medium black and medium yellow, or all black, and the National Police Department, all black. Both are here to help you, I repeat, okay? Next, please. En la prevención, ¿qué os podemos decir de la prevención? Cuando preparamos esta presentación, esta pequeña charla que os queremos contar, nosotros desde la policía local, lo que queríamos transmitiros es que nuestras mayores actuaciones se ven enfocadas en hurtos, en robos, en pequeños robos de vuestras cosas que lleváis encima. Es decir, el delito que más se comete en la ciudad de Málaga contra los extranjeros y contra los visitantes es el hurto, el pequeño hurto, es decir, el robo de vuestras cosas que lleváis, vuestras pertenencias. Son muchas las intervenciones que tenemos con este tipo de circunstancias, aquí en Málaga y en muchas ciudades turísticas del mundo. Entonces, nos vamos a centrar en dar unas normas de prevención, unos consejos para evitar que tengáis ese desgraciado incidente que en una situación tan desagradable nos pone, tanto a vosotros que sufrís y nosotros que a veces no podemos evitarlo todo. Entonces el hurto en España pues se diferencia con un límite de una cantidad de 400 euros arriba, 400 euros abajo, uno es más leve y otro es más grave. Esto a vosotros no os importa tanto, pero sí a los delincuentes, porque saben que en el momento en el que roban algo por valor superior a 400 euros, nosotros podemos detenerlos. Entonces el procedimiento es diferente. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante, porque muchos de vosotros lleváis un objeto muy valioso en el bolsillo, que es el objeto que más se roba en el mundo, está muy de moda, es el teléfono, vuestro gran amigo el teléfono, que no os separáis de él. Pues eso se roba muchísimo, lo ponéis en el bolsillo de atrás, lo dejáis en la mesa, lo dejáis en el bolso. Muchas circunstancias que estos ladrones aprovechan para quedarse con él. El teléfono es algo que rápidamente lo venden o lo sacan o lo borran y estamos diariamente intentando localizar a personas con teléfonos robados, teléfonos que se han cogido de un sitio, de otro, etc. So, first, in the prevention, the most repeated crime in the city of Málaga is the petty larceny committed by the pickpockets. I believe it's the same history in almost every city in the world. The tourists are to the downtown to visit the city, and sometimes they are distracted and leave the phone over the table in the back pocket, and the pickpockets take this opportunity to catch your phone or your wallet. The cell phones and wallet are the most stolen objects. So I will give you some tips to prevent becoming a victim. ¿Ok? Siguiente, por favor. Los pequeños consejos que os podemos dar, que nos basamos en ello, en las muchas denuncias que se nos presentan en nuestra oficina de denuncia, que ahora hablaremos de ellas, y de
los consejillos que nosotros vemos de la forma de actuar que tienen los ladrones. Entonces, no dejes que la gente se te acerque, gente que no conoces se te acerque. Existe un tipo de delito que nosotros le llamamos el hurto cariñoso, que consiste en que el ladrón se acerca a ti, intenta entablar una pequeña conversación, amigable, se hace como que es una persona muy cariñosa, te da un abrazo y aprovechando ese contacto, pues te cogen la cartera o te cogen el teléfono o el objeto que tengas más a mano. Son profesionales de su trabajo y lo hacen muy bien. Parece que, no, yo me daría cuenta. Pues no, son muchas las personas que caen en esto. Normalmente el hurto cariñoso se da en personas mayores, pero también en extranjeros. Así que hay que tener cuidado. Se recomienda llevar pequeñas cantidades de dinero de efectivo. No necesitáis grandes cantidades de efectivo, es mejor dejarlas en un lugar seguro y no portarlas encima. No dejéis los teléfonos móviles encima de las mesas. A veces los ladrones intentan ofreceros un periódico o un objeto grande que tape vuestra visión y con la otra mano aprovechan y cogen el teléfono o el objeto de valor que haya en la mesa. No dejéis las cosas fuera de la vista. Es muy típico que en la playa dejéis la mochila con todas vuestras pertenencias en la arena, os vayáis a bañaros y el de la toalla de al lado es un ladrón que está esperando que te vayas a bañarte. Tened mucho cuidado, sobre todo en las playas más céntricas, ¿de acuerdo? Las que están en el distrito centro de la capital. Las cosas caras no las pongáis en la mochila. Si vais a hacer alguna visita en el castillo o alguna zona muy turística y muy concurrida y lleváis una mochila, no dejéis las cosas caras atrás y ponéroslas siempre pegaditas al cuerpo. Los bolsillos delante es donde más se aconseja, es más difícil para ellos robarlas. Desconfiad de la gente que vende flores en la calle, no todos, pero muchos de ellos sí, que son personas que hurtan. Desconfía de la gente que va pidiendo por las mesas de los restaurantes, esto es típico. Y sobre todo, muy importante, como sabemos que venís aquí también a disfrutar, incrementar estas medidas de seguridad cuando hayáis bebido y no tengáis el control de vuestro cuerpo y vuestra mente como ahora. Okay, the prevention tips I can give you today is don't let the stranger get close to you. Sometimes the thieves try to initiate a conversation with you. They ask your name, what time is it, and sometimes they give you or try to give you a hug and take the opportunity of the contact to catch your wallet or your phone, okay? Carry only a small amount of cash. You don't need a big amount of cash. You can use your credit card or you can leave your money in a safety place, at home or any other place. Don't leave your mobile phone over the table in restaurants. Sometimes the thieves try to offer you the newspaper or any other big object between your seat and the phone and take the opportunity to take the phone over the table. So be careful with this. Don't leave your stuff out of sight. For example, especially in the beach, don't leave your bag with your stuff over the towel when you go to swim, because maybe the person who are on a side is the thieves waiting for you go to the swim. Okay? So be careful. Especially in the beach located in the downtown district. Okay? Malagueta is the name. Don't keep expensive stuff in your backpack. It's better in the front pockets, in your jeans. Distrust the people who are selling flowers in the street. Not everybody, but almost everyone, the real intention is not to sell flowers. It's to take your money, okay, or your cell phone. Remember that. Distrust the people who are begging in restaurants. It's really important. Increase this preventive measure if you are drunk. We know you are here to go party too, so you are not the end of your mind in this situation. So increase this preventive measure if you are drunk, because a lot of thieves are waiting for you at 6 a.m. or 7 a.m., waiting for you working on the street, and they are trying to hug you. Hey, I am your friend. And you won't see your phone again, okay? Next, please. This is the most frequent areas who the pickpockets are committed the petty larceny, okay? The downtown district, the beaches, the seafront, Grasstown, Alcazaba, Castle of Gibraltar, and any other crowded place. Todos los lugares más frecuentes donde se cometen los delitos. Todo el distrito centro, que es donde, no sé si lo he dicho antes, donde yo trabajo, las playas, Malagueta y Misericordia, la zona de césped especialmente de las playas,
la Alcazaba, el Castillo Gibralfaro y cualquier otra zona muy concurrida de gente. Es donde es más fácil para ellos cometer estos hurtos. Ahora pasamos a la otra parte de la presentación, que son las normas de convivencia. Yo he puesto aquí esta frase del derecho al descanso frente al derecho a disfrutar, y es que tenéis todo el derecho a disfrutar de nuestra ciudad, pero también tienen derecho los ciudadanos a descansar. Entonces yo creo que es fácil encontrar un equilibrio en el que vosotros podáis disfrutar y dejéis descansar a la gente. Os voy a recordar algunas normas que tienen algunas sanciones económicas, se os puede multar para que lo sepáis y lo evitéis. Entonces, si excedéis los límites de ruido, o bien en vuestra casa, o bien en la calle, se os puede denunciar. Entonces yo creo que no hace falta chillar tanto para pasárselo bien, aunque yo alguna vez pues, he chillado, pero bueno. Así que os recomiendo que es más barato no hacerlo. Now we are going to see the other part of the presentation. This is the coexistence tips to make your visit safety and more economic, because you can be fined sometimes. So I like these sentences. In one hand, I have the right to rest, and in the other hand, we have the right to partying of the people who are visiting our city. So it's better to respect the rules and these coexistent rules to make your visit safety more economic and quiet. So if you exceed the noise limit, you can be fined, including inside your flat, inside your home. So the flat party is not a good idea. It's better go to the pubs or clubs. On the street, you can be fined too. Next, please. Drink in the street. This is the same history almost around all the world. It's not allowed to drink in the street. So it's better to go into your home or into the clubs, pubs or disco. No está permitido beber en la calle. Esto es ya casi en todas las partes del mundo, es lo mismo. Es mejor que bebáis en casa o bebáis en los bares o bebáis en las terrazas, que tenemos muchas, y no en la calle sentado en un escalón, que eso ocasiona unas molestias que son uno de los motivos por los que los vecinos, con todo el derecho, nos llaman y tenemos que actuar. Acerca del consumo de drogas, el uso de drogas. Sois jóvenes y alguno a lo mejor pues, tiene la tentación de probarlo y demás. En España no está permitido el consumo. Se os puede multar con multas de hasta 600 euros. Y el tráfico de droga, es decir, la venta o el favorecimiento del consumo de droga está penado por la ley y es un delito grave con penas de más de 3 años de prisión. Por lo que no se recomienda que hagáis ninguna práctica de este tipo. Es mejor que no, eso sí que no es una buena idea. About the drug policies, I have to tell you, the drug use is not allowed in Spain. You can be fined up to 600 euros. And it's most important, the drug dealers can be arrested. This is a major crime, and the guilty can be arrested or imprisoned from 3 years. So it's not a good idea, okay? Sometimes one picture is most important than more than 1,000 words. So what can I do in this situation? This is not the best for nobody. So it's better you try to find a public restaurant and not in the street, okay? A veces una imagen vale más que 1000 palabras. Esta imagen no es bueno que la repitáis. Es mejor que encontréis o busquéis un baño público, que hay muchos, o de algún establecimiento, y hagáis vuestras necesidades, que todos las tenemos, pero en los lugares que están permitidos. ¿Qué podemos hacer si hemos sufrido un robo o algún otro tipo de delito? Bueno, pues en la ciudad de Málaga tenemos una oficina de denuncias, una oficina de atención al turista especialmente dedicada a las personas que están de visita. Está localizada en el centro de la ciudad y está formada por un policía local y un policía nacional, que hablan diferentes idiomas. Entonces esto es de gran ayuda porque disponen de muchos medios para ayudar a las personas que están aquí de paso y que no están en casa. Se les puede ayudar con documentación, con visados, con coches alquilados, con contratos de piso, con muchas cuestiones. Y sobre todo pueden poner la denuncia en un sitio céntrico sin tener que desplazarse a una comisaría de distrito de un barrio y puede ser atendido en diferentes idiomas, como os digo. Si podéis leer con vuestros teléfonos móviles el código QR, veréis la localización de la oficina y ahí tenéis el teléfono. Yo creo que esta es la parte más importante de mi presentación porque aquí estos compañeros que funcionan durante todo el día y la tarde
os pueden ayudar mucho si sufrís alguna vez algún delito. For me, this is the most important part of my presentation because what can I do if I become a victim? We have in Malaga, in the city of Malaga, in the downtown district, report office with one local police and one national police who speak different language to attend you and to help you. And what? They can help you if you have lost or the credit card, the passport, with your insurance company, with the car rental, or any other problem you have. You can make the report there in your language, English, French, and maybe any other language. I don't know if Chinese sometimes. Of course, in Spanish. So there, my colleagues will help you if you become a victim. If you can read the QR code, you will find the location and the telephone number. This office is in the downtown district, I repeat, and it's really important to go there if you have any problem. In the next presentation, you will find some short telephone numbers. It's really easy to remember this telephone number, so please take a picture if you need, and you can phone us whatever you need, whenever you need. En esta presentación encontraréis diferentes teléfonos cortos de los servicios de emergencias, Policía Local, Policía Nacional, servicios sanitarios, todo tipo de emergencia y bomberos. Son teléfonos cortos y os aconsejo que le hagáis una foto, porque a lo mejor en vuestros países pues, son diferentes, obviamente. Le hacéis una foto, lo guardáis y en cualquier momento y lugar podéis llamar a esos teléfonos y se os atenderá. El teléfono 112 es el de emergencias global, que os derivará a cualquiera de los otros. Por lo tanto, es algo importante que os aconsejo que tengáis. Y eso es todo. Os agradezco mucho la atención. Para la policía es muy importante estar aquí y poder explicaros estas cuestiones para evitar que os convirtáis en una víctima, y si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de responderos. That's all. For us, it's really important, for the police, it's really important to explain you these tips to make your visit safety quiet. If you have any question, I'll be pleased to answer you. Thank you very much.